Hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se le llamó historia. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con historia? Con ustedes están Briseida Paredes y Andrew Villeda. Después de estos temblores que tuvimos en los pasados días, después de venir bien independentistas, pasar a octubre y a estar conmemorando, por así decirlo, el 10 de octubre del 86, el terremoto que lastimosamente sacudió San Salvador, también nos estuvieron sacudiendo. A nosotros. Y de hecho quedó grabado, eso está genial, pero Ya a mí me terminaron ver. culpando. Lo manifestó. Sí, Sabemos así que es. Andrew movió, hoy se juntó con las fuerzas de la Tierra de manera sobrenatural y el estudio se movió. Pero bueno, lo importante es que seguimos grabando como todos los profesionales que somos. Y vamos ahora a tocar un tema muy controversial desde mi punto de vista, Briseida, y que se conmemora, siempre se conmemora, así como la independencia el 15 de septiembre. El 12 de octubre, que acaba de pasar prácticamente, tenemos también esta conmemoración o esta celebración o este día en el cual, por la diferencia que hay aquí, ¿verdad? En el colegio, en la escuela donde yo estudié, siempre era el Día de la Raza. Nosotros crecimos con esa versión así, Día de la Raza, 12 de octubre, chivo, 1492. Para poner en contexto, ¿qué pasa en 1492? Pues se descubre América. lo que se creía que era India. India o Colón, que también pensó en un punto que era Asia. Sí. Entonces, el 12 de octubre, pues, 1492, se descubre lo que serían las islas, las Antillas, ahí llega Colón, pero se descubre Tierra Nueva. Entonces, crecimos con este Día de la Raza. Ahora, pues, ustedes saben que todo va modernizándose, va cambiando, y hay diferentes formas de llamar el Día de la Raza. Algunos lo llaman Día de la Reivindicación. Indígena. Exactamente. Día de la Hispanidad. O Día de la Hispanidad, dependiendo del lado, pero para nosotros los historiadores sabemos que no hay ni buenos ni malos en la historia. Solo son personajes o personas que en base a su contexto Actuaron de ciertas maneras. así es. Entonces, pues vamos a hablar un poquito, bueno, el tema de ahora, perdón, es ¿qué onda con nuestra herencia hispana colonial? ¿Por qué? Porque el simple hecho de estar hablando español Ya es una herencia. Exacto, entonces cuando yo no había ingresado en la carrera de historia era bien raro porque yo era eso que pasaba peleando en Facebook. Ahora ya la chaviza ya Ahora no en usa Twitter, Facebook. ahora es Ajá. en X, perdón, en X. Entonces resulta que yo pasaba ahí, no, que hasta decía que viva Tlacatl, que no sé qué, yo sacaba ahí mi arco, y fue como que después fui entendiendo y viendo las fuentes, leyendo y todo eso, y entender, o sea, no hay que tener ese resentimiento. O sea, al final somos un choque de culturas totalmente diferentes, pero que a través de los años se fue fusionando, tanto en religión, como en idioma, arquitectura, etcétera. Entonces de eso vamos a hablar, de nuestra herencia, porque es nuestra herencia, queramos o no. Y para eso vamos a mencionar un poco del sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo religioso se refiere a la combinación de dos o más sistemas de creencias religiosas en un nuevo sistema, o la incorporación de creencias provenientes de tradiciones no relacionadas en una tradición religiosa. Contrasta con las ideas de pertenencia religiosa múltiple y politeísmo respectivamente. Entonces el sincretismo básicamente es como en una suma 2 más 2 es 4, entonces el sincretismo sería el 4, el resultado del choque de ese 2 y el otro 2. El resultado de sumar dos españoles, más dos indígenas. Exactamente. Y la cultura de ellos. Exacto, y cosas, a ver, porque no se hace con otras conquistas como la de Estados Unidos, los Incluso ingleses. creo que el único ejemplo más cercano que tenemos sería Brasil, con el sincretismo religioso que se dio a partir de la corona portuguesa y cómo se fue mezclando este tipo de deidades
o incluso de rituales que tenían en Brasil que se hacían antes de que llegaran los colonos portugueses y que luego se fueron transformando, porque en muchas ocasiones lo que hacían las personas que habitaban Brasil, que en aquel entonces, pues, ya sabemos, era mucha gente muy dividida en muchos lugares, porque Brasil es muy grande. Sí. Y justamente eso fue una de las cuestiones por las cuales se dio este sincretismo a ciencia cierta, porque no podían abarcar todo el territorio de Brasil. Entonces se hacía como por partecitas, y luego estas partecitas se iban expandiendo así. Y lo que mencionaba, hay personas que yo he escuchado que dicen, no, pues mejor nos hubieran conquistado los ingleses, o en este caso los de Bélgica y cosas así. O los franceses incluso. En sí, la corona inglesa prohibía el simple hecho de hablarle a un Era indígena. muchísimo más radical la corona de británicos. Y los españoles fue como que, no, ve ahí. Vamos a ir haciéndolo. Ajá, poquito, tal y vez. vean que sale y Si alcanzamos. rejúntense, les dijo Si no, la otra semana. Rejúntense, les dijo la Incluso corona. los portugueses eran quizás un poco más accesibles. No digo que no hubiera momentos donde utilizaron la fuerza, pero sí en muchas fuentes se describe que llegó un punto donde incluso los mismos sacerdotes eran como, o sea, vamos a dejarlos que están practicando. Sí. Al menos lo están haciendo y no se están negando a hacerlo, Claro. se están como aceptándolo a su manera. Y pues el primer ejemplo de esta herencia, aparte del que ya dimos del español, y no solo que estemos hablando español, sino también tener palabras del náhuatl o del náhuatl, porque ya hay una diferencia, ya lo tenemos en episodios anteriores, el náhuatl, el náhuatl, tener palabras como aguacate, guacal, palabras que utilizamos cotidianamente que vienen del náhuatl. O de las ciudades, Exacto. de algunos de los municipios, o ahora distritos. Exacto, en este caso. que todavía mantienen Su origen. Sí, su origen, porque... Parte de su origen, porque también están como castellanizadas Sí, algunas de las frases que utilizamos a diario, pero eso no quita que ya tengan un significado de nuestras raíces, por decirlo así. Usulután Por es ejemplo. el tan de lugar, y Usulut es como la variación de ocelot, entonces es tierra de ocelotes. Tenemos acá también Cuscatancingo, que es Ingo, es un como diminutivo, y que Cuscatán es el lugar chiquito de piedras preciosas, viene de Cuscatán, entonces el señor, entonces está eso, y lo usamos a diario. Y otra cosa, y un ejemplo más reciente, no tan mesoamericano, sino más de colonia, de conquista, es el hecho de mexicanos. Son mexicanos que vienen con los españoles y que se sí. quedan porque pues no pueden agarrar el bus de regreso y no se pueden ir para México, entonces ahí se establece. Es cierto. Y también se dan otros hechos, el hecho de creo que cuando San Salvador no se quiere unir al Imperio Mexicano, pero ese es otro relajo. Ajá. Sí, ese También es otro van relajo. y allá hay unos mexicanos, Para y ustedes otro vienen. capítulo. Sí, entonces es un solo relajo. Y un ejemplo también sería el Día de la Cruz. ¿De dónde viene tanta esta celebración? Xipetotec es una deidad mesoamericana, bastantes lo han de conocer, los que nos escuchan, y los que no, pues les recomiendo que lo busquen. Era una deidad mesoamericana y se distinguía por su apariencia física y simbólica. Se le representaba cubierto con una piel humana, atada con nudos en piernas y brazos y espalda, y llevaba una máscara hecha de la misma manera. Esta máscara tenía franjas verticales que parecían lágrimas. Tiene prácticamente, por así decirlo, dos pieles, una de color amarillo y una de color rojo. Estas representaban la muerte y la vida. En culturas de cerámica y piedra, su piel era esculpida con escamas, posiblemente como referencia a su degradación o el mito mito que se mantenía. Pero, ¿por qué creen que vamos a hablar de Xipetotec? Si van a decir, eso es mexicano. Para que vean que somos hispanos, o sea, que tantas cosas en común. Incluimos a todos. Y no solo por el hecho de que nos conquistan los mismos, sino porque Xipetotec sí es una deidad mesoamericana, compartimos hasta eso. En el lago de Huija, en Santa Ana, se encontró un Xipetotec.
y está en el MUNA, si no me equivoco. Sí, Creo que está en el MUNA. Ajá, sí. Está en la exhibición donde se encuentran todas las piezas arqueológicas que han ido encontrando. De hecho, ahí también tienen algunas de las vasijas, tienen a los perritos. Los de Los que tienen como roditos, son muy bonitos. Los de Cihuatán. Y de hecho, con Cipetotec creo que es por eso mismo, porque Mesoamérica no solamente cubre México. De hecho, creo que muchas personas tienen este concepto de que Mesoamérica significa México y la península de Yucatán. Y no, en realidad Mesoamérica cubre una gran parte de Guatemala, parte de Honduras y parte de El Salvador. Por eso es que nosotros tenemos ciertas deidades que podrían decirse que son de otros países actualmente, pero en realidad no, o sea, se compartían. Exacto. O eran del mismo panteón religioso, como diría. Entonces, esta festividad en su honor se le conocía como, eso sí, Tlacaxipehualitzli. Coincidía con la llegada de la primavera y esto simbolizando la renovación de la naturaleza y el renacimiento, o sea que prácticamente ya estaban celebrando esta llegada pues de la primavera, y durante esta ceremonia se realizaba el Tlahuahuanilitzli, donde un cautivo luchaba contra guerreros locales antes de ser sacrificado. Viene la conquista española y pues con la llegada obviamente del cristianismo llevaron el sincretismo religioso, como lo mencionamos. El sincretismo religioso es como la combinación, el resultado de esta combinación, y el ejemplo de este sincretismo sería de hecho el Día de la Cruz, en donde conserva elementos ante antiguas celebraciones. De hecho en el país también se hacían como especies de celebraciones o rituales, celebraciones en donde a la llegada de la lluvia por estos meses de mayo y todo eso, siempre se ofrecían ofrendas. Se ponía la cruz y donde dicen el famoso, si no pones la cruz y no le ofrendas nada, te va a llegar a bailar el diablo. Pues justamente eso es como este sincretismo religioso, la representación de la cruz y a la vez la representación que es el significado que tiene propiamente la festividad de la primavera. Yo recuerdo que en mi escuela muchas ocasiones lo que hacíamos era llevar mucha fruta. O sea, todas las niñas teníamos que llevar un mango, un melón, lo que fuera de fruta y ponerlo en la ofrenda. Y luego se compartía, porque no era solamente dejarle la ofrenda a la cruz propiamente, sino que también tener como este momento de colectividad. Fíjate que en mi caso siempre era como, no sé si vos conoces un fruto que se llama coyolito, creo que se llama, no sé. Que son como los mamones. Algo así, pero yo nunca los probé, pero siempre aparece un niño con un relajo de coyolito y era como que bueno. Y el último que agarraba, siempre agarraba de esa fruta. Es que parece entonces las frutas que están mayormente así como en su apogeo, creo que son los mangos. Sí. Entonces por eso había muchos mangos. Y para mencionar ya terminando este tema del sincretismo, ¿dónde queda? Pues, ¿de qué creen que se hace la cruz de madera en la mayoría de lugares? Pónganlo en los comentarios. Lo vamos a decir. Bueno, sí lo vamos a decir, nada más que sea. Es de giote, le llaman, algo así. Y si ustedes miran, es como que se descascara bien fácilmente. Y hablamos de Xipetotec, que era una deidad que se le ponía una piel. O sea, entonces si ustedes miran la figura de Xipetotec, usa la piel de otra persona. De otra persona, un sacrificado en este entonces. Y pues prácticamente es lo mismo. Entonces el palo de giote tiene esa particularidad, que si usted lo descascara, pues como que tuviera dos pieles. Ahí se da el sincretismo del Día de la Cruz. Justamente. Ahora pasamos al otro segmento, que sería el de los historiantes. Bueno, los historiantes en nuestro país justamente son percibidos como una danza autóctona, aunque muchos salvadoreños usualmente desconocen que su origen es teatral y a su vez que las historias vienen de algo mucho más profundo de lo que nosotros creemos. Aquí vamos a recordar que justamente la conquista y la colonización de América estuvieron vinculadas con la evangelización, porque los españoles promovían la adopción de las costumbres de ellos y a su vez las creencias religiosas. Esto da lugar a un sincretismo cultural e ideológico, aunque en muchos casos la imposición de la religión católica se llevaba a cabo mediante el uso de la fuerza, justamente como señala el cronista Bartolomé de las Casas. Y ahí un punto bien importante, no vamos a negar obviamente, no vamos a tapar, como dicen, el sol con un dedo.
y vamos a decir, no, que ahora somos hispanistas y sintámonos orgullosos por lo que pasó. No. El contexto es muy diferente y el error que podemos cometer nosotros cuando no tenemos una formación en historia es ver el pasado a través con los ojos del presente. Sí, ustedes saben lo que pasó, cómo fue la conquista, cruel, violenta, todas las conquistas son así, ustedes pueden buscar cualquier tipo de conquista y va a ser así. Pero aquí hay un punto bastante también de sacarlo, y es que Bartolomé de las Casas, siendo prácticamente un fraile, un padre español, defiende a los indígenas y es la persona que va donde la reina y les dice, miren, esto está pasando, no puede seguir pasando. Entonces es como también sacar esa cuestión de ver que ya se está velando por derechos y ya es como que lo está haciendo una persona que no era de acá. Entonces ya vemos como esa fusión de las culturas. Justamente. Aquí también hay que tener en cuenta que la religión era algo muy importante para los españoles, sobre todo porque ellos ya habían tenido una victoria reciente que era la del dominio islámico. Por eso mismo, sí, exacto, de los árabes. Por esto mismo es que se da este deseo de expandir lo que sería el cristianismo a nivel global. Aquí hay que ver esto, que pues la Reconquista era uno de los triunfos más grandes que había tenido en ese entonces a finales del siglo XVI, y que por esto es que se construye mucho la idea de la identidad española a partir también de sus ideales con la religión y todo esto. Ahora, en este caso, eso influye bastante en nuestro país y por ende vamos a hablar de cómo se da o qué son los historiantes. Esto se da por un grupo de 13 danzantes que usualmente representan a los moros y a los cristianos. Esta es una tradición original española, pero se fue modificando a lo largo de los años. Por esto mismo de sincretismo, claro, de que las personas van adaptándose a lo que tienen. Por ejemplo, si en un inicio veían que la danza era de esta manera, de los moros, los cristianos, y luego iban modificando los pasos o los sonidos, aquí se incluyen algunos textos o parlamentos que semejan un teatro danzante, justamente. Los actores utilizan máscaras que los acercan a las figuras de españoles y musulmanes en una confrontación teatral. Y la vestimenta, que creo que es lo más importante, sí, que es lo que más resalta cuando se dan ese tipo de danzas o fiestas y celebraciones que los incluyen, es la vestimenta tradicional que asemeja trajes de ambos grupos con una exageración en cuanto a la combinación de colores. Por eso siempre vamos a ver que utilizan trajes que tienen patrones muy coloridos o que son bien destellantes incluso. Y es bien chivo poder ver este tipo de celebraciones acá, definitivamente, porque era algo 100% español y ahora se toma como algo nuestro, algo cotidiano. Y yo la primera vez que tuve el contacto o la experiencia de ver historiantes fue una vez en un centro comercial. Wow. Entonces, pero yo estaba pequeño y yo no sabía por qué. Yo solo miraba que chocaban machetes, porque se usan machetes en alguna... Sí, se utilizan. De hecho, justo se iba a mencionar que algunos de los instrumentos que se usan, incluso entre los instrumentos musicales, son el pito y el tambor, que son sonantes simples, son este tipo de melodías. Y ver eso fue como... Y cuando me entero, no, eso no era de nosotros. Entonces, ver cómo ese sincretismo se da. E incluso los españoles, cuando son conquistados por los musulmanes, los árabes, nos heredan sin querer a nosotros palabras del árabe, como el ojalá. Sí. Es como el ojalá, es como si Dios quiere, ajá, así. Sí. Alá, entonces es una traducción muy directa. Se viene desde... pero etimológicamente... Por ahí va la cosa, pero el ojalá no es ni español ni mesoamericano, es árabe, prehispánico. De hecho, hay muchas tradiciones también que tenemos que vienen del ¿sí? Islam, el limón, que las tenemos muy internalizadas, que luego cuando nos damos cuenta que no son de acá, creo que se da como este choque de cómo. Sí, esta limón, palabra no era de acá. El limón creo que es una herencia... Justamente no es de acá, o sea, el limón, los cítricos en realidad no son de Mesoamérica. No, son rarísimos tenerlos aquí en Mesoamérica. Se lo debemos también a los árabes, ni modo. Tenemos, eso también va a para otro capítulo justamente. Es cierto. A las de la herencia árabe en nuestro país. Ajá. Bueno, no solo en nuestro país, creo que en toda Centroamérica sí, se da eso. Y algo muy característico, y ya que lo hablamos de los nombres de los lugares, ciudades o municipios o distritos, perdón, es la composición urbana de las ciudades. Justamente. Su arquitectura. Es algo muy importante, creo yo, porque
muchos de nosotros si vamos a las plazas cívicas, porque creo que es la mejor representación que se tiene de la estructura o el centro o la composición colonial, vamos a ver que todo está casi en el mismo lugar. O sea, vamos a la plaza cívica o al centro de acá de San Salvador, vamos a ver que es una cuadrícula. Vamos a, incluso en México, en Honduras, en Guatemala, las plazas son iguales, son unas cuadrículas. Y esto tiene un motivo. Exacto. Básicamente la arquitectura representa el acontecer de una época determinada, que forma parte de procesos históricos y marca un estilo propio del contexto social. Por eso está que tenemos esta herencia. En Latinoamérica o Hispanoamérica, porque ahora estamos en controversia con esos términos, al ser conquistado por españoles y portugueses, las manifestaciones artísticas no podían venir de otra parte más que de la península ibérica. Entonces los arquitectos de la época, en colaboración con criollos e indígenas, eso hay que tenerlo muy claro, porque un ejemplo es la Catedral de México, Catedral Metropolitana de México, de Ciudad DF, la construían indígenas. Incluso en Brasil, algunas de las iglesias más grandes que se tienen fueron construidas también por indígenas, por criollos, pero en ese caso era menor la cantidad de criollos que habían en Brasil, y a su vez por esclavos, porque tampoco se niega que hubieron esclavos. Y claro, los estilos más empleados son el barroco, el renacimiento italiano, y combinado con elementos indigenistas. Partiendo de ahí surge la arquitectura colonial o hispanoamericana. En el cuanto a las ciudades, el modelo urbano, como lo me decía Bri, aplica las formas de disposición urbanas de finales de la conquista española, de la Reconquista, todo esto, que a su vez volvía a los ideales helenísticos. En este modelo se trata de unos espacios puestos en rejilla, con plazas en el centro y calles perpendiculares y paralelas a la que los habitantes se colocan a mayor o menor distancia del centro, según la relevancia económica, obviamente, y social de las familias, porque no es lo mismo un lugar que fungió como por así decirlo, una capital, o el hecho de ser más importante del otro pueblo y todo eso en cuanto al contexto histórico, ¿verdad? El cabildo, que era como la especie de la alcaldía, arquitectónicamente debía ser un edificio que destacase de los demás dentro de la plaza mayor o de armas. Generalmente era un edificio de dimensiones grandes, dependiendo del tamaño de la villa, que contenía la cárcel, los archivos, salas capitulares y estancias para jueces y escribanos. Como la mayoría de los edificios coloniales españoles, seguía el estilo barroco, tan utilizados en la América española. Los cabildos fueron una de las instituciones más importantes del sistema colonial español, sobre todo los primeros años de la conquista de América. Entonces vamos viendo cómo se va configurando el urbanismo y también la arquitectura. El urbanismo, pues ya vemos una plaza en medio. Generalmente siempre tenía que ser así. San Salvador muchas veces nos vamos a perder un poco, porque sí tenemos la catedral, tenemos una plaza en medio y tenemos el Palacio Nacional y así, el teatro. Pero recordemos que el lugar que está actualmente la Catedral Metropolitana de San Salvador y enfrente del Palacio Nacional, bueno, la par, no fue el primer lugar que se asienta San Salvador o el actual San Salvador, sino que para que ustedes se ubiquen, el lugar donde se da la villa de San Salvador, pero ya la más reciente, la última, es enfrente de la Iglesia del Rosario. La Plaza Libertad. La Plaza Libertad. Justamente por eso van a observar la ubicación de la iglesia, que está aquí a ese lado, como a la izquierda. O sea, yo lo hago porque me pongo como enfrente, como al lado de los famosos portales que le dicen. Sí. Y justamente esos portales también van a notar que tienen una arquitectura diferente, porque son de estilos y de siglos, creo que de años más bien, distintos. O sea, van a ver que un lado quizás está más elaborado que el otro, van a ver que uno tiene este tipo de arcos que son súper bonitos, que son así como bien ornamentales, y el otro lado no. Pero sí, la Plaza Libertad, de hecho, justamente ahí hay como si fuera un mini obelisco, donde se tiene una placa, o sea, donde menciona. Sí, lo iba a mencionar porque de hecho sí se le conoció Plaza de Armas a esta Plaza Libertad, y ahí en ese obelisco que menciona Bri, fue donde se leyó el acta de independencia. Para que todas las personas pudieran acercarse para poder estar al tanto de eso. Entonces, en frente de la Iglesia del Rosario, Plaza Libertad, ahí está. Ese fue el primer lugar, y si ustedes miran el espacio, pues básicamente ahí se empezó a crecer. Pero como entendemos y hemos hablado anteriormente, San Salvador,
o era incendio o era terremoto, una cosa. Entonces, o las dos cosas al mismo tiempo. De aquí para allá y... San Salvador no podía quedarse tranquilo sin tener un incendio, un terremoto. Así, Porque la así catedral mero. original, que era muy diferente a la actual iglesia del Rosario, Sí. era una construcción en madera, de Sí. hecho. Era una típica iglesia en forma de cruz latina, Ujú. con sus portales súper Campanario. grandotes, su campanario, el famoso campanario, de hecho. Pero sí. Y la iglesia del Rosario la termina construyendo, bueno... Reconstruyendo, en el 60, creo. porque o sea, es que por completo el terremoto se la pasó Sí, llevando, como sí. diría uno. Y luego se da esta como motivación de poder crear una nueva, o no crear una nueva, o sea, solo restablecerla. Ujú. Y es ahí donde vemos el cambio incluso de arquitectura. Por eso es Sí. que la iglesia de ahora, del Rosario, Es se ve diferente. muy diferente a la anterior. Bastante. Entonces, bueno, en conclusión, Bri, podemos ahora entender un poco el hecho de la herencia que tenemos hispana, hispana colonial, y la herencia también prehispánica, mesoamericana, lo que compartimos todos los países, el idioma que tenemos, la religión más grande que tenemos en Latinoamérica o extensa. No me quiero meter en temas de religión, pero las catedrales son un vasto ejemplo. Cada distrito, cada municipio tiene su catedral. Entonces toda esta herencia, la arquitectura es hermosa. A mí me gusta entrar a las catedrales. Son muy bonitas. Yo personalmente diría que eso es lo que más podemos apreciar de este tipo de plazas, o sea, el cómo fueron construidas estas iglesias, porque aún hoy en día puede que en nuestro país, por lo de los terremotos y lo de los incendios, en zonas como México, por Antigua ejemplo, Guatemala. Antigua Guatemala creo que tiene una de las más bonitas, en mi opinión. La de la Merced. Sí, Hermosa. justamente, o sea, es hermosa. Y bien, entender esa herencia que tenemos y sobre todo entender, Bri, que somos el resultado del choque de dos culturas totalmente diferentes, pero que al final se terminó uniendo y somos ese resultado. Hablamos español, pero también un poco de náhuatl o náhuatl, y también venimos y tenemos unas palabras medio en árabe. Entonces somos ese resultado, y creo que algo que a mí siempre me gusta recatar y decirle a mis amigos, personas cercanas, es ir dejando un poco ese resentimiento, y a veces resentimiento victimizante de es que nos robaron, es que nos matan. O sea, no éramos El Salvador, no éramos México, no era España. Entonces todo esto, y creo que es un buen tema en esta época, porque ahorita hay una polémica por la no invitación del rey de España a la toma de posesión en México. Entonces todo esto que se va dando, nosotros los historiadores lo hablamos de una perspectiva diferente, en la cual la sociedad la agarra y como que, no, que usted qué va a saber, no sé, pero bueno. Usted no estaba cuando se cayó Tenochtitlan. ¿Cómo va a decirme eso a mí? Y así, ya tenía agua, le llega a la colonia, cosas así, pero ir dejando de lado ese resentimiento y aceptar lo que somos, pues. Tomar las demás versiones de la historia. Así es. Así que esto fue ¿Qué andas con nuestra herencia hispana colonial? colonial? Los invitamos a que se mantengan al tanto de nuestras redes sociales, como por ejemplo Instagram, Facebook y TikTok, donde nos encuentran como ¿Qué ondas con la historia? Y también las redes de la Yesues Radio. Así es. Así que, antes de terminar, no olviden que quien no conoce su historia está condenado a pelearse por la herencia y los terrenos de la abuela.